Transcurrían las primeras décadas del siglo XX cuando el país se planteó una política energética a partir de los derivados de petróleo. Y eso implicaba la creación de ANCAP. Era 1931. 3 años más tarde comenzaban los trabajos para la instalación de la refinería en La Teja, que se transformó en una de las primeras realizaciones de arquitectura moderna en Uruguay, concebida en su mayor parte por el arquitecto Rafael Lorente Escudero. La refinería consta de 6 edificios que días atrás la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación reconoció como ejemplo excepcional de gran riqueza patrimonial, no solo por ser concebida como una de las grandes obras de infraestructura impulsadas por la administración pública en la década del 30, sino por enmarcar en un breve periodo y en una limitada porción de área un repertorio de arquitectura moderna de gran calidad y actualidad. Vamos a profundizar en por qué se decidió esta declaración y vamos a conocer más de estos edificios que por lo general no conocemos, porque están las limitantes por el ingreso de la refinería. Bueno, para eso estamos con el arquitecto William Rey, director general de la Comisión del Patrimonio, también coconductor aquí en Radio Mundo, ustedes saben, de Paisaje Ciudad. Willy, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo andás? Lo más bien, un gusto recibirte por acá. Bueno, empecemos hablando un poco sobre la refinería de ANCAP. Decíamos que lo que se declaró como monumento histórico es un conjunto de 6 edificios, tenemos que tener presente, ¿no? Sí. Habría que hasta que presentarlo, ¿no? Porque tenemos como muy presente la imagen de la llama, ¿no? Pero después bueno, son es poco lo que se puede ver. edificios que tienen un valor excepcional, yo diría, que paradójicamente estaban en un lugar donde nadie los podía ni los puede ver. ¿Por qué? Porque es un área de enorme seguridad. Solo para contar una anécdota, cuando llegamos, yo llegué en el auto de la comisión, pero me volví en el auto del ministro, y el ministro había tenido que dejar la cédula. Había tenido que dar toda la información sobre él, dónde vive. Bueno, es decir, es un área de extrema seguridad. Y eso hace que la capacidad o la posibilidad más bien de socialización de estos bienes es muy baja. Ahí reside una de las razones por las cuales hicimos la declaratoria. Porque algo que no tiene visibilidad siempre está corriendo riesgo. Uh-huh. Entonces, por eso ahí definimos una de las razones fundamentales. Pero la realidad es que se trata de un conjunto de edificios excepcionales en lo que hace a la arquitectura moderna del Uruguay. Pensemos que son arquitecturas que fueron construidas en los años 30, o sea, en un tiempo temprano de la modernidad, y bueno, obra de un arquitecto muy joven para entonces, que va rápidamente a constituirse en el arquitecto jefe de la arquitectura en la planta cuando se reciba, porque había comenzado a trabajar antes de dibujante. Ahí está, empezó como dibujante, ingresó a ANCAP ahí como dibujante y terminó entonces siendo arquitecto porque ahí en el transcurso se recibió. Exactamente, y bueno, ya con una obra magnífica como la que deja en ese lugar, que él no la consideraba, según me contaba Rafael Lorente hijo, uh-huh. Una de sus grandes obras. Un día le dio por mostrarle al hijo esas obras que él había realizado, y empezaron a dialogar. Bueno, pero esta obra es muy buena, esta obra tiene valores interesantes, incluso mirándolo en aquellas fotos magníficas de registro que la empresa tenía, lucían todavía mucho más que en el momento, y bueno, empezó ahí a conocerse esta obra, y hay un funcionario que debemos recordar siempre, que fue el arquitecto Margenat, autor de 2 interesantes libros sobre el Art Déco y la arquitectura náutica en el país, que dio a conocer en muy buena fotografía, él era muy buen fotógrafo, estas obras. Y ahí, bueno, llega hasta un sector, podríamos decir, de la academia, de la arquitectura, de la historia de la arquitectura, y todos estábamos absolutamente de acuerdo que se trataba de una arquitectura de excelencia, pero que no estaba protegida.
no estaba protegida en un lugar como ese, en un lugar como es precisamente la refinería, donde las arquitecturas están al servicio, digamos, de la actividad industrial, claro. O sea, no están al servicio de la belleza. Claro. Y bueno, y a veces pasa que claro, marcha. Y claro, de hecho algunas están intervenidas, pero están intervenidas con bastante criterio. Me preocupa un poco más los niveles de mantenimiento, porque ANCAP tiene dos áreas importantes en materia de arquitectura. Uno es la planta Capurro y otra es la usina, la refinería de La Teja. Quizás lo que más preocupa un poco es el mantenimiento, y para esto hemos hablado muy especialmente con el presidente de ANCAP, Stipanisic, para hablar de esto y de la necesidad de tener un buen mantenimiento y una buena conservación. Willy, estamos hablando, decíamos, de esos 6 edificios. Comprenden el cuartelillo de bomberos, el edificio de las oficinas administrativas, la sala de bombas, el edificio de gerencia y el de laboratorios, y la central a vapor, y en el lugar conocido como La Capilla. Yo no sé si, Rosario, vos decías que muy poca gente lo conoce. Yo no sé si, Rosario, en algún momento a lo largo de estos años, ¿vos lograste entrar? Sí, lo logré con mucho esfuerzo, pero hace muchísimos años, y lo recuerdo como una experiencia realmente interesante, porque se trata de edificios contundentes en su forma, con cero decoración, tal cual corresponde a una refinería que desde afuera la vemos como un paisaje lunar, como yo digo, pero no tiene nada que ver con estos edificios. Es decir, me parece increíble lo que acaba de contar Willy en relación a que le daba poca importancia al propio Lorente, porque realmente es un conjunto interesantísimo, más allá del grado de mantenimiento que le preocupa y que yo no vi en los grandes edificios en malas condiciones. Pero por otro lado, no es lo único que ha hecho Lorente, porque es una raza de arquitectos que yo llegué a conocer cuando estaban preparando a Ebu junto al hijo y a Lucich, que todavía no estaban recibidos, y realmente era un personaje, bueno, que también lo conocí en Bellavista, que era su casa, y realmente era un personaje interesantísimo. Pero en particular, sí, esto de ANCAP me parece que merecía con creces esa declaratoria. Ahora estamos viendo, obviamente, la transmisión en la web, las fotos, las imágenes, para que tengan una aproximación. Pero a ver, entre los dos arquitectos, describan qué es lo que... Bueno, Rosario... Casi. Describan entre los dos, a ver qué es lo que se puede ver en las imágenes. Bueno, dale. A ver, lo que se ve es un conjunto de edificios relativamente cercanos, que en algunos casos están vinculados por algún tipo de, digamos, de corredor cubierto, aporticado, donde se ven también ciertos volúmenes que recuerdan la dimensión de lo náutico, ojos de buey, que también, digamos, se vinculan evidentemente con las embarcaciones, y por supuesto una muy buena articulación de esos volúmenes, que son diferentes, para dar una composición realmente muy interesante, con ventanales corridos, tal como se manifestaba en muchos manifiestos o textos de la modernidad, las escaleras individualizadas o extrovertidas hacia afuera. Son piezas muy interesantes, con una fuerza expresiva muy grande, y además una simpleza de tratamiento superficial. Son todas revocadas, los revoques están en perfecto estado, lo cual habla de la calidad constructiva. Y quería simplemente aclarar algo que quizás, por lo que comentó Rosario, se pudo haber entendido mal. Estas arquitecturas están en muy buen estado y están muy originales.
Me refería un poco más a las de Capurro, que requieren un mantenimiento y, digamos, y una conservación mucho más ajustada que en el caso de estos ejemplos que se encuentran en mucho mejor estado. Rosario, ¿a vos qué te llamó la atención? A mí me llamó la atención la contundencia de la volumetría, porque más allá de que yo no me había dado cuenta de esos detalles de arquitectura náutica en mi recorrida, en realidad me llamó la atención la forma. Es decir, si bien son edificios enteramente blancos, revocados, como decía Willy, la contundencia, porque no son planos simples, ninguno de ellos, hay curvas, hay de todo un poco que realmente le hacen maravillosamente contemporánea y moderna. Yo veía lo que señalaban, ¿no? Desde la Comisión del Patrimonio a la Refinería, señalan consta de estos seis edificios blancos, sobrios y contundentes a la vez, que se integran al paisaje físico en afinidad con el muelle y el barco petrolero. En este conjunto de obras se manifiestan arquitecturas manejadas con oficio por el autor, quien a través de gestos propios conjuga, dice, elementos del repertorio expresionista, del racionalismo y del expresionismo holandés, además de recoger sugestiones del propio paisaje asociado a eso del universo náutico, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con esa descripción, más allá que confieso que no me di cuenta de lo náutico. ¿Cómo encuadra ese contexto, Willy? Bueno, lo que pasa es que, a ver, lo náutico, no nos olvidemos que en el año 23, cuando Le Corbusier escribe hacia una arquitectura, ya planteaba la racionalidad de la arquitectura náutica, o más bien de la ingeniería náutica, y la planteaba incluso como un paradigma, como un referente para la nueva arquitectura, ¿no? Entonces yo creo que también muchas veces esta idea de lo náutico es no solamente un paradigma conceptual o abstracto, sino también real, donde muchos elementos del mundo naval se incorporan a la arquitectura como justamente una manifestación casi poética de esa modernidad que los barcos podían enseñarnos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está este relacionamiento, incluso en su interior, cuando uno mira las luminarias, que son las originales, o el diseño de los monolíticos pulidos, que eran los pavimentos con que cuentan estas arquitecturas, también hay cuidadosas referencias a ese mundo, ¿no? Y bueno, también es real que son arquitecturas que están en el borde costero. En general, nuestras arquitecturas náuticas se ubicaron en el borde costero. Por eso, cuando vemos el edificio más conocido como Expreso Positos, es cercano al mar, los clubes de yachts, incluso edificios que fueron proyectados bajo esta poética náutica, están casi siempre cerca del mar, ¿no? Repasemos algo más de la historia del arquitecto Rafael Lorente Escudero. Nació en 1907, murió en 1992. En 1965 presidió la Sociedad Uruguaya la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Decíamos ahí, repasábamos también su historia, entonces su pasaje por ANCAP. Rosario recordaba, bueno, que fue quien hizo la sede de AEBU, ¿no? ¿Qué otras obras destacarían? Bueno, yo creo que es muy importante la propia sede institucional de ANCAP, ¿no? Que es una obra ubicada en la calle Agraciada, que acompaña la lógica normativa que tenía esta calle, pero que en cambio está muy separada, ¿verdad?, de estas arquitecturas. Es muy distinta. Incluso es una arquitectura que maneja elementos de la tradición clásica y académica, como por ejemplo la organización en 3 partes. Es un edificio magnífico realmente, y muy moderno también en lo que hace a su organización espacial, planimétrica. Lorente también desarrolló algunas muy interesantes obras
de residencia, de vivienda. Hay una que todavía se mantiene en la calle Canning, que siempre la miro, es una pieza magnífica, donde no elude incluso evocar elementos de la tradición historicista. Y también va a desarrollar algunas viviendas individuales, como la propia en la calle Quiroga, si mal no recuerdo, y también proyectará para ANCAP esa magnífica torre que podemos ver en el encuentro de las calles Boulevard Artigas y Uruguayana, en algunos casos también con la participación de su hijo. Van a tener un conjunto de obras. Bueno, AEBU se citaba, yo creo que es de las grandes obras, sin duda, donde participan ambos. Yo creo que también la asociación con el hijo le permitió ingresar en la observación, en la mirada de arquitecturas inglesas, por ejemplo, que los más jóvenes estaban mirando allá por los años 60, yo diría. Interesante combinaciones, sí, entonces. Yo creo que eso en algún momento tendrá que destacarse y observarse. Creo que hay un ayornamiento permanente en la obra de Lorente, y creo que en la última etapa el hijo juega un papel importante también en este ayornamiento. En lo que va de febrero ya se declararon 2 inmuebles como monumentos históricos nacionales: la refinería de La Teja de ANCAP en Montevideo y ahora más recientemente el Hotel del Prado en Nueva Helvecia en el departamento de Colonia. Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando justamente con el arquitecto William Rey, director general de la Comisión del Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura, sobre, hablábamos recién, lo que implicó esto de la refinería, estos 6 inmuebles destacados de la refinería de La Teja y el valor patrimonial. Pero decíamos, no fue la única novedad, digamos, del verano en materia de declaración de patrimonio. Willy, te diría, a ver, desde la comisión vienen haciendo varias declaraciones de monumentos históricos últimamente. Pienso, hace no mucho tiempo, el año pasado hablamos contigo sobre la Escuela Sanguinetti, acá en Montevideo, me acuerdo. Y bueno, y el miércoles se conoció esta novedad, ¿no? Se hizo por lo menos la celebración a propósito del Hotel del Prado, ahí ubicado en Nueva Helvecia, en el departamento de Colonia. Y a su vez se conoció también, o por lo menos se supo de la noticia a propósito de la posibilidad de que se declare monumento histórico la estancia Buen Retiro en el municipio de Guichón, donde está el Castillo Morató. Hablemos de todas esas novedades. A ver, ¿cómo hay que interpretarlo? ¿Vienen como con el acelerador en cuanto a declaratorias? Sí, está bien la observación. Efectivamente, yo creo que pasan 2 cosas. Ha cambiado la modalidad de realizar las declaratorias. O sea, las declaratorias tienen un proceso, un trámite administrativo, pero no queríamos que las declaratorias fueran solo eso. Durante muchos años fueron eso, es decir, fueron un acto administrativo que la mayoría de la gente no conocía. O sea, no se producía la difusión necesaria de esa declaratoria, lo cual operaba en contra, digamos, de una política de conservación, de difusión y socialización del patrimonio. Entonces, en realidad no es que hemos puesto el acelerador, simplemente que estamos haciendo pública las declaratorias. Sí es verdad que había ciertos atrasos en lo que tiene que ver, sobre todo con cierto tipo de bienes. Por ejemplo, las arquitecturas modernas, de la cual es buena manifestación la declaratoria de ANCAP. Pero también es real que hay ciertas inequidades o ciertas asimetrías, por ejemplo, entre Montevideo y el interior. Estamos, protegiendo bienes que tienen un valor nacional y que están ubicados de pronto en ciudades pequeñas del interior del país o en el medio rural
o incluso sus capitales departamentales. Entonces, sí, hay una necesidad de una puesta al día, pero además hay una necesidad de cubrir algunas manifestaciones del patrimonio que estaban, yo diría, muy débiles o con un bajo nivel de protección. Recordemos eso, ¿no? ¿Qué es lo que implica como tal la declaración? Tendemos a pensar en que, se lo protege, ¿no? No se puede hacer nada o hay que cuidarlo mucho. Pero no solo eso, ¿no? Puede acceder a determinados beneficios ese nuevo monumento histórico si está efectivamente en riesgo, ¿no? Sí, efectivamente es así. Un bien que es declarado Monumento Histórico Nacional, que esa es la figura o la categoría de protección, puede acceder a mejoras o beneficios en lo que hace al pago de la contribución inmobiliaria, donde se puede llegar hasta exonerar la totalidad. Por otra parte, en los procesos de restauración también se puede, eludir el pago del IVA de materiales. No es que no se paga, simplemente se paga y luego hay una devolución mediante certificado de IVA con los materiales, con el costo de los materiales que participaron en la obra. Y por supuesto que hay también un asesoramiento técnico. Toda intervención es analizada o fiscalizada por decir de alguna manera, por la comisión, pero también la comisión está abierta a sugerir. No es simplemente esto está bien o esto está mal. Yo por eso digo que hay también un asesoramiento que forma parte de esto. Podremos discutir si alcanzan los beneficios en relación a las obligaciones. Yo diría que no. Me animo a decir que no, y por eso es que estamos pensando en una nueva ley de patrimonio donde haya o se produzca una mejor compensación entre lo que significa ciertas pérdidas de valor inmobiliario que puede tener un bien hoy por ser monumento histórico nacional y por el contrario dar beneficios que quizá con el tiempo se transformen en la razón de un aumento en el valor inmobiliario. Pero para eso, tenemos que pensar muy bien una línea de beneficios. El país ya tiene en la ley de mecenazgo, por ejemplo, una experiencia interesante que perfectamente podría aplicarse al campo del patrimonio cultural. ¿Para cuándo están pensando esa nueva ley? O por lo menos, en el caso de ustedes, que plantearla al Parlamento. Sí, la idea es que antes de fin de año esté entrando el proyecto de ley al Parlamento. Hemos tenido una serie de reuniones con distintos organismos vinculados al patrimonio, organizaciones no gubernamentales, instituciones técnicas. No la hemos cerrado todavía, pero tenemos que trabajar rápido en lo que hace al texto de la ley. Necesitamos todavía algunos asesoramientos básicamente jurídicos en algunas áreas y estaremos presentando al Parlamento antes de fin de año para que sea tratado ya el año que viene este proyecto de ley. Hablemos por lo menos brevemente. Yo mencionaba recién estas últimas declaraciones en lo que tiene que ver con el Hotel del Prado ahí en Nueva Helvecia y en el Castillo Morató. Contanos brevemente por qué los han elegido y después hablamos de qué se viene por lo menos, ¿no? Sí, el Castillo Morató, o Estancia del Buen Retiro, como en realidad es su nombre, es un bien rural, ¿verdad? No es un casco de estancia, es una estancia, porque en realidad se aplica la protección a un campo muy grande, en acuerdo con los propietarios. Hay otros cascos de estancia, por ejemplo San Pedro de Timote, por citar, que son monumentos históricos nacionales, y no todo el campo está afectado por esta declaratoria, sino una parte más chica donde se encuentra el casco, básicamente, el parque, algunos edificios funcionales, galpones, etcétera. En el caso de la Estancia del Buen Retiro, hay una aplicación a todo el campo,
porque existen también allí, cercos de piedra muy importantes que empiezan a jugar un papel interesante en lo que hace un proyecto turístico, donde los propietarios del bien están involucrados en él, han comenzado, digamos, la tarea de un turismo rural muy interesante. Estamos hablando, no lo ubicamos, ¿no? En el municipio de Guichón. Sí, estamos en Paysandú. En Paysandú. Exactamente. Y por supuesto que también arquitecturas más de corte funcional, galpones, que son muy interesantes, porque hablan de un cambio que se produjo a comienzos de siglo en lo que es la producción agropecuaria. Entonces es un muy buen representante en este sentido, y además contando con cercos de piedra que son más antiguos, que todavía digamos tienen más de 100 años antes que la construcción del casco, y entonces ahí hay un conjunto más que interesante. Bien. ¿Y el Hotel del Prado en Nueva Helvecia? El Hotel del Prado es... Ese hicieron, el Castillo Morató todavía no hicieron la celebración local. ¿No? Sí, en el caso del Hotel del Prado, el hotel nos importa muchísimo porque es una de las primeras manifestaciones de infraestructura turística en el país. Yo recordaba el otro día al intendente Moreira algo que con la que yo coincido. Creo que las primeras experiencias organizadas, colectivas, con infraestructuras reales, que se dan en el país para el turismo, se dan en esa zona, Mirá. Más que en el este. Entonces, tenemos un hotel de los cuales en la zona del este hubo similares, pero no alcanzaron al día de hoy, o sea, claro, no llegaron. Y en cambio ahí sí tenemos uno de estos hoteles magníficos que era necesario proteger porque es una tipología de hotel. Estamos hablando de una obra de 1860. No, un poquito más, es más de los años 90. Bien. Y que tiene toda una organización en corredor, con sus cubierta original, sus cenefas, realmente con mucha estructura de madera, lo cual hace de la pieza una pieza muy, muy interesante, y que fue muy sentida, ¿no? Cuando estuvimos hace 2 días allí, había una cantidad enorme de gente. A mí me da mucha satisfacción eso, porque nos permite entender cómo estos bienes son importantes para el colectivo, para la población del lugar, y con lo cual también ayuda y enormemente a la conservación de los mismos, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero en titulares, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? Se viene más arquitectura moderna en el interior. Ajá. Un importante club social como el que hay en Rosario. Hay pocos clubes sociales declarados monumentos históricos en el país. El caso del Club Uruguay, por ejemplo, claro, pero también en San José, el Club Social San José, obra de Ildefonso Aróstegui, también está declarado. Bueno, es una obra del arquitecto Otaegui, Miguel Otaegui, una obra excepcional, realmente muy buena, que está en perfecto estado con todo su equipamiento, y que va a ser incorporado. Hay también en la lista bienes que no son de arquitectura. Hay una muy importante colección o archivo, yo diría, de fotográfico, de una muy importante fotógrafa mujer que permitió tener las imágenes de grandes espectáculos en el Sodre, que fue Isabel Gilbert, y que ha sido donada esta colección por el embajador Pelayo Díaz a el Chalet Las Nubes, que es también un monumento histórico que está bajo la administración de la Comisión del Patrimonio. Allí va a quedar esa colección, y esa colección comienza ahora una tarea de restauración, pero consideramos que es un bien mueble, por distinguirlo de lo que son los bienes inmuebles, que es muy, muy importante.
En cualquier momento entonces volvemos a hablar, aprovechando esas otras novedades. Sin duda. Nos reencontramos. ¿Te parece? Perfecto. Arquitecto William Rey, director general de la Comisión del Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura. Gracias, gracias como siempre, Willy, por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Nos reencontramos pronto. Gracias a ustedes.